Hermanos, Dios les bendiga. Me siento muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Somos la misma familia, lo único que estamos en diferentes lugares, como cuando los hijos se van de casa y van a habitar en otro lugar, otro país tal vez, pero estamos siempre de corazón unidos. Así que me siento muy contento, estoy con mi esposa compartiendo este día y en un día tan especial como el Día de las Madres. Y quiero felicitarlas a todas por esa ardua labor, dedicación, esfuerzo y tiempo que lleva, porque el trabajo de madre es un trabajo que toma muchas horas, 18 horas dicen las personas, los estudiosos, y sin pago. Así que gloria a Dios por la vida de cada una de ustedes, por este hermoso privilegio que tenemos nosotros los esposos de contar con su ayuda para sacar adelante a nuestros hijos. Así que quisiera orar primero para que entremos en el tema, y precisamente un tema que Dios ha preparado, me ha puesto en el corazón para esta fecha especial. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, delante de ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu misericordia, tu gran amor, tu bondad, pero sobre todo tu justicia, Señor, la cual por medio de Cristo has llevado a cabo para que nosotros podamos estar frente a ti, podemos levantar nuestra oración solo por los méritos de Cristo, Señor. En Cristo tú eres el que justifica, y a través de Cristo has satisfecho las demandas que tú exigías para que nosotros podamos ser limpios de nuestro pecado. Gracias, Señor, gracias por esta hermosa congregación, gracias por lo que has venido haciendo durante el transcurso de este tiempo, en esta obra, por los hermanos, porque cada día vemos corazones más firmes en ti. Tu palabra ha hecho efecto no solamente en el entendimiento, la comprensión de quién tú eres, sino en vidas transformadas, Señor. Gracias por este lugar, por esta congregación, por el pastor que ha puesto en este lugar, por mi hermano Luis, Señor, y cada uno de los hermanos que con gran amor sirven para salir adelante y llevar a cabo este trabajo que tú has encomendado. Gracias por cada una de las madres aquí presentes en este día en que conmemoramos esta fecha tan especial, que sabemos que esa gran ayuda que tú nos has dado, Señor, es de gran valor, y que sin ella no podríamos hacer lo que nosotros estamos haciendo. Gracias a ti, oh Dios, que das la gracia, das el poder y das ese amor para ellas. Y en este momento, Señor, en que la palabra va a ser expuesta, te pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe para la mejor exposición, para que mis hermanos puedan asimilarla y que podamos vislumbrar a través de este pasaje todo lo que tú también, Señor, has hecho por medio de seres humanos, seres mortales, seres pecadores como cada uno de nosotros. Bendito eres, Señor, que las palabras que salen de mi boca, Señor, y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. El tema que he puesto para el día de hoy se llama Una madre de fe. Y es algo que, pues, gloria a Dios, se presentó en estos días nada más. Estaba pues meditando, estaba con mi esposa hablando y pues, no sé, vino este tema. Y pues de lo que vamos a hablar hoy precisamente es acerca de alguien muy importante, que fue aquel libertador del pueblo israelita, de la nación de Egipto. Vamos a hablar de aquel hombre que Dios levantó como redentor de aquella nación israelita en el pueblo de Egipto. Pero no nos vamos a enfocar en él como tal, sino que vamos a ver quién estuvo detrás de él. ¿Quién fue esa madre que lo trajo al mundo? ¿Quiénes fueron esas personas que fueron partícipes en no solamente
la protección, sino la guía de este gran héroe, podríamos decir, del Antiguo Testamento. Y para hablar de ello quisiera hacer primeramente una introducción y quisiera recordar que cuando vamos a estar enfocados en el libro de Éxodo capítulo 2, pero antes quiero hacer un recordatorio acerca de cómo cierra el libro de Génesis. Y el libro de Génesis cierra precisamente con el relato de los últimos días de aquellos patriarcas como fueron Jacobo y José su hijo. Estamos viendo cómo la nación de Israel había emigrado a Egipto. Sabemos que José fue aquella persona que Dios usó grandemente después de que fue vendido por sus hermanos como esclavo y llegó a ser el segundo en la nación de Egipto después de Faraón. La nación de Israel, y pues dice la escritura que la tierra estaba con hambre y todos fueron a Egipto porque por la gracia de Dios José pudo develar un sueño que el faraón tuvo y Dios le mostró que habrían ciertos años, 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y por esa razón fue que José pudo liderar y pudo soportar, diría así, materialmente con víveres y toda la nación para que pudieran sobrepasar esos 7 años de escasez. Por tal razón, el pueblo de Israel va a Egipto y finalmente se quedan residiendo allá. El faraón tenía gran aprecio por José, su familia llegó, ellos prácticamente se asentaron ahí. Cuando llegaron ellos eran aproximadamente 70 personas, y dice la escritura que cuando partieron, cuando terminó el éxodo, eran aproximadamente unas 6,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Pero esa gracia, ese amor, esa amistad que existía con Faraón, José y la familia israelita, se acabó. Vemos cómo ya Jacobo muere su hijo José, y pasado el tiempo viene otro faraón, otro rey, que ya no conocía a José y empieza a hacerle la vida difícil al pueblo israelita. Ya él no quería, él había visto que este pueblo había crecido demasiado, se había multiplicado, y él llegó a una conclusión temiendo de que eran muy numerosos y que iban a tenerlos que manejar con astucia, porque eran tantos que si fuesen a ser atacados, estas personas, como eran tantos, iban a unir al enemigo y los vencerían. Así que el faraón termina prácticamente diciendo: no, esto no puede continuar expandiéndose de esta manera. Estos hombres, esta comunidad está representando un gran peligro para nosotros. Entonces yo, que tengo el poder, yo que tengo la autoridad militar, yo tengo que hacer algo para poderlos eliminar de esta nación. Y él, en ese proceso, él se idea 3 maravillosos planes. Primero, él se imagina o se crea la idea de que les iba a poner trabajos rigurosos, que los iba a esclavizar, los iba a poner a trabajar no solamente en los campos de cultivos, sino trabajos forzosos, a hacer ladrillo, a trabajar con piedra, a construir ciudades para Faraón. Era un trabajo tremendamente forzoso, y él dijo: no, de esta manera debilito a los hombres y pues las mujeres no tienen ningún peligro. Pero la escritura dice que en vez de estas personas debilitarse, lo que hicieron fue que se reforzaron aún más. Dice el libro de Éxodo en capítulo 1, versículo 12, dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y cuando se oprime a alguien que tiene un compromiso, cuando se oprime a alguien que tiene un propósito en mente, y específicamente aquellas cosas que son de Dios, vemos cómo entre más opresión, como que más ansia y más deseo de hacer esas cosas resultan. Y lo vemos por el buen sentido de la palabra, porque no queremos que aquellas personas que están haciendo algo malo sigan insistiendo en eso que es malo o pecaminoso. Lo decimos es en aquellos buenos propósitos, y precisamente aquellos que, como vemos aquí, son para glorificar a Dios. O sea que por eso debemos rogar a Dios que nos capacite para soportar aquellos tiempos difíciles y poder sobrepasar aquellas
situaciones que puedan venir a nuestras vidas. Así que Faraón vio que este primer plan no funcionó, entonces ¿qué dijo él? No, pues vamos a crear un nuevo plan. Y en ese segundo plan él les dice a las parteras, mayormente las que asistían a las mujeres hebreas, que cuando viniera una mujer y diera luz, y esta mujer que estaba dando a luz tenía un hijo varón, lo matara, que la mujer la dejara vivir. Pero nos damos cuenta, según la escritura también, que estas mujeres, aún cuando le temían a Faraón, porque era un rey riguroso, poderoso, malvado, ellas le temieron más a Dios y no hicieron lo que Faraón les había mandado hacer. Dice Éxodo 1:20, y Dios hizo bien a las parteras y al pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¡Wow! Entre más Faraón quería hacerle daño al pueblo israelita, más se multiplicaba, más se crecía, más abundaba la cantidad de hebreos en la nación egipcia. Y el Éxodo 1:21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. El temor por Dios es el que nos ayuda a nosotros a crecer, a prosperar espiritualmente. O sea que Faraón pensó que eliminando los recién nacidos varoncitos iba a solucionar el problema. Pero nos dice la palabra que el pueblo se multiplicó más y aún se fortaleció. O sea que fueron infructuosas estas artimañas de Faraón para poder acabar con el pueblo hebreo. Pero viene una tercera acción que Faraón toma para liberarse de los hebreos. Y él dice que mataran de una manera especial a estos niños hebreos que recién nacidos, que los tiraran al río Nilo para que se ahogaran. Es un plan malvado, es un plan descabellado, un plan sin sentimientos. Pero eso es lo que él decide. Esta sería la manera más práctica que él pensó para deshacerse de los niños hebreos, echándolos al río Nilo para que se ahogaran. Y Éxodo 1:22 dice, entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y cuando hablamos del río Nilo, es uno de los ríos más grandes del mundo. Tiene aproximadamente 4.150 millas. Y en su recorrido atraviesa aproximadamente 10 países. O sea que es un río bastante grande. Y Egipto depende directamente del Nilo, de los brazos del Nilo, de las desembocaduras. Y es más, Egipto no es un desierto precisamente por el río Nilo. Y es un río que, además de tener esa abundancia, ese caudal y esa longitud, es uno de los ríos que, según los estudiosos, es uno de los ríos que tiene las especies más peligrosas que puedan existir. Inclusive en la actualidad, 10 tipos de víboras venenosas. Tiene los cocodrilos más fuertes que devorarían a cualquier ser humano, a cualquier ballena si fuera posible. Y tiene los hipopótamos que son tan fuertes y tan salvajes que le pueden voltear cualquier bote. Así que cuando estamos hablando de que Faraón ordenó que arrojaran a los niños al río Nilo, estamos hablando de algo que significaba que esa persona que fuera arrojada a ese sitio no iba a sobrevivir. Y si no fuera por las fieras, nada es predecible, podía ahogarse también de cualquier manera. O sea que Faraón dice, ahoguemos los niños en el Nilo y convirtamos este río en sangre. Y Dios, que tenía un plan maravilloso en todo este programa que había ingeniado Faraón, él tal vez le diría, si tú quieres ahogar el río Nilo o convertirlo en sangre de esta manera, ahogando a los niños, pero yo lo voy a hacer de una manera diferente y tú vas a saber cómo es eso. Y para eso Dios tenía un plan y había preparado a alguien que sería el artífice de esta hazaña. Entonces, mientras los egipcios veían la maldición tratando de eliminar al pueblo hebreo, Dios estaba viendo toda esta maquinación como una bendición. Y entonces aquí ya nos lleva a este tema, a la historia, este pasaje bíblico
que veremos en el día de hoy. Entonces vamos a leer de Éxodo 2, versículo 1 hasta el versículo 10. Y la palabra del Señor dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Vemos cómo inicia este relato. Vemos que hay una mujer levita con un hombre levita que dan a luz un hijo. Estos 2 personajes, esta pareja, son descendientes de Leví, el patriarca. La madre se llama Jocabed y su padre se llama Amram. De hecho, Jocabed es Jocabed es tía de Amram. O sea que es un matrimonio que ambos descienden de la familia de Leví. Lo concibió y dio a luz un hijo. Dije, la que concibió y dio a luz un hijo. Este hijo no era su primer bebé. De hecho, ella ya había tenido a Aarón, que era el hijo mayor, y tenía a María, que es su hija menor, que es la que aparece aquí en la historia. Y tampoco podemos ver que hubiera sido su primer varón, porque ya, vuelvo y repito, ya tenía a Aarón, o sea que este era su segundo varón, su tercer hijo, al cual llamó Moisés. Versículo 2:2. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y muchos de los estudiosos que han analizado esta palabra hermoso, que la cual aparece 3 veces, hace mención acerca de Moisés, que era hermoso. No se refiere exactamente a una belleza física que de por sí la tenía, sino que se refiere como a esa gracia, a ese favor de Dios. Y eso era lo que poseía Moisés. Eso era lo que él tenía, ese toque en particular, como una aprobación o protección de Dios. O sea que esta palabra agradable no solamente significaba que era un niño encantador a quien poder observar, de esos niños que nos conquistan, de esos niños que nos atraen y queremos abrazarlo y darle besos. Pudiera serlo, pero esa palabra precisamente significaba que era agradable a Dios. Y nos lo confirma la misma escritura cuando leemos el libro de Hechos en el capítulo 7, versículo 20, dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés, narrando Esteban este pasaje, y fue agradable a Dios. O sea que fue esa persona que Dios había escogido para llevar a cabo su propósito. Fue agradable a Dios. Y la Biblia no nos dice más acerca de esto. No nos dice más. Pero nosotros conocemos mucho de la historia, de los trasfondos culturales e históricos que sucedieron en el contexto bíblico en los tiempos del primer siglo por grandes historiadores. Y uno de ellos es Josefo, el famoso historiador judío. Y él dice que había un tipo de tradición judía que decía que cuando Jocabed tenía a Moisés en el vientre,
su esposo Amram oró a Dios pidiéndole o suplicándole que por favor lo liberara de esa opresión que estaban siendo a cabo por parte del pueblo egipcio en aquella nación. Y dice la tradición, pues verificada por Josefo, que no solamente Dios escuchó su oración, sino que se le apareció en sueños y le dijo que ese bebé que su esposa iba a tener, el cual es Moisés, crecería y liberaría al pueblo israelita de la opresión egipcia. O sea que por ese toque divino que transmitía el niño, fue que estos padres confiaron en Dios, confiaron en el Señor, y por tal razón rehusaron obedecer las órdenes malvadas, el edicto, porque fue una orden, fue un edicto, fue una ley que el faraón había decretado. Hebreos 11:23 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Pero aquí vemos cómo la Biblia, la inspiración del Espíritu Santo, pone a estos padres en ese escalafón que por esa fe que tuvieron en Dios fue que escondieron a su hijo. Escondieron a su hijo. Dice, porque lo vieron que era un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. O sea que esta cualidad de ser hermoso, vemos y repetimos que es aquella aprobación de Dios. Pero aquí viene un punto muy especial. ¿Cómo pudo Jocabed esconder a este niño por 3 meses? ¿Sería que se puso almohadas debajo del vientre para disimular? Porque él lo escondió 3 meses después de que había nacido. Pero no habría faltado algún curioso, alguien que estuviera pendiente y decía, wow, pero ya han pasado 9 más 3, 12 meses, ya tiene un embarazo de 12 meses, de 1 año y que nada. E inmediatamente la hubieran denunciado. Y no solamente le iban a quitar su niño, al cual le iban a matar, sino que ella también hubiera sido pues asesinada por la guardia del faraón, y con ella su familia. Y entonces aquí vemos que Jocabed se idea algo muy creativo, algo muy especial. ¿Y qué hace ella? Bueno, si Faraón quiere que los niños sean lanzados al río Nilo, pues yo lo voy a hacer, pero a mi manera. Entonces en ese momento es que ella decide ponerle protección a este niño antes de lanzarlo al río Nilo. Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más, o sea, después de esos 3 meses que ya la había ocultado, porque el niño estaba creciendo, tomó una arquilla, que es una cesta de juncos. Juncos son esa, ¿cómo le llaman ustedes? Esa mimbre, ese bambú, precisamente. Y armó la canastita. No solamente le puso una especie de protección para que no penetrara el agua, sino que le puso brea para impermeabilizarla. O sea que creó una especie de barquito, una arquita para que el niño pudiera transportarse, para que flotara en el río. Y desde luego, ella tiene un preciso cuidado para ponerlo, lo coloca a la orilla del río, donde las olas son más suaves, pensando que posiblemente tal vez alguien pudiera encontrarlo. Pero pudiéramos nosotros imaginarnos cómo esta madre, que tiene su hijo recién nacido, que es ese hijo adorable, que es ese hijo hermoso, pudiera haberse sentido en tener que desprenderse de su hijo y tirarlo a una situación incierta, porque volvemos a recordar que no solamente el río tenía esos peligros de animales, sino que las mismas corrientes pudieran voltear la cestica y el niño ahogarse. Ella tendría que estar dolida en su corazón, estaba desprendiéndose de lo más valioso que ella tenía, estaba soltando ese ser que había nacido de sus entrañas, estaba desprendiéndose de ese hijo que para ella significaba mucho. Pero lo que ella quería era salvar su vida. Y el dejarlo ir significaba darle la libertad. Y en ese mismo momento, entonces, ella, eso era lo que estaba planeando hacer, pero lo estaba haciendo simplemente por esa fe y esa confianza que tenía en Dios. Solamente Dios fue el guía para ella. Ella, por la fe, como dice el libro de Hebreos, fue que no solamente lo escondió, sino que lo lanzó a esa aventura en el río Nilo.
Y Jocabed hizo todo lo posible para proteger la vida de Moisés, a pesar del riesgo que ella estaba corriendo. Pero sucede que casualmente la princesa, la hija del faraón, estaba tomando un baño en ese lugar del río. Y dice la historia, o dicen los estudiosos, que ese río lo protegían con esas mismas varas de bambú y le hacían una especie de muelle. A cierta distancia del agua ponían esas varas de bambú para protegerlo de los animales, de los cocodrilos, especialmente hipopótamos, que no se acercaran. Y parece ser que en este río Nilo también ellos celebraban aquellas costumbres religiosas, creían que ese río traía bendición, traía ciertas características. Y tal vez en aquella ocasión se estaba celebrando algún evento especial y por esa razón la hija de Faraón estaba allí, precisamente tomando ese baño. Dicen algunas personas que tal vez esto fue algo muy bien planificado, que Jocabed entendía, había visto cómo eran las circunstancias y sabía el preciso instante o la hora en que esta princesa habría de tomar el baño. Pero eso solamente son personas, suposiciones que hablan acerca de estas teorías. Lo cierto es que la hija de Faraón estaba tomando ese baño en ese preciso instante. Entonces, ¿qué sucede? La hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera, o sea, aquellas personas que le servían, vio ella la arquilla en el carrizal. O sea, las doncellas salieron, ella se quedó de pronto repentinamente sola en el agua y ella fue la que vio la canastita con el bebé. Y dice, y envió una criada suya a que la tomase. Esta orilla, vuelvo y repito, se encontraba cercada. O sea que si el niño bajó, la madre lo tuvo que haber puesto bien a la orilla, de tal manera que ese cerco que estaba dividiendo el muelle, digámoslo así, del agua, pudiera el bebé transitar hasta llegar a esa parte donde estaba la princesa. O sea que cuando vemos aquí el versículo 2, el versículo 6 de Éxodo 2 dice, y cuando la abrió la cesta, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Y por qué ella saca esta conclusión? Porque ella sabía que su malvado padre era el que había decretado que todos los niños hebreos fueran lanzados al río Nilo para que murieran. O sea que no fue difícil la conclusión. Posiblemente también ella pudo analizar la tez de la piel del niño, que era diferente a la de los egipcios. O tal vez el niño pudiera estar circuncidado, y ella analizó eso. Y obviamente los egipcios no practican esta tradición. Puede haber sido todo eso. O sea que esto fue algo que milagrosamente se llevó a cabo de una manera perfecta para que la hija de Faraón encontrara a este bebé. Pero aquí hay algo muy especial, que dejé pasar el versículo 4 para que podamos enlazar esta parte de aquí. Hay alguien más que está pendiente del niño. No solamente su mamá, que desde luego, ella le tocó que quedarse en casa. Ella cumplió con arrojar el niño al río para que se fuera. Pero su hermana, o sea, María, estaba siguiéndole el transcurso a todo ese movimiento que llevaba la cestica hasta llegar a su punto final. Ella estaba pendiente, tal vez temerosa que algo pudiera pasar, que tal vez algún animal le cayera, que tal vez una ola fuerte lo volteara. Ella estaba tratando de salvaguardar esa vida de una forma u otra. Pero entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, y una hermana suya, o sea María, la hermana del niño, se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y el versículo 7 dice, entonces su hermana, vuelvo otra vez la menciona, María, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y vale la pena mencionar a las hermanas que están aquí, que tienen de nombre María, que este nombre nace precisamente de esta mujer. En inglés Mary, en hebreo Miriam, la madre del Señor Jesucristo, la madre terrenal María, pero el nombre inicialmente nace de aquí, de esta valiente mujer
que arriesgó su vida para proteger a su hermano. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que analizar. Y esto nos enseña a nosotros esa gran virtud que es la prudencia. Ella no se arrimó a la hija de Faraón y le dijo: ¡ah! Ese es mi hermano, encontraste a mi hermano, voy a llamar a mi mamá para que te lo cuide. Ella no dijo eso. Porque al decir eso, obviamente, la iban a descubrir, no solamente iban a matar al niño, sino que a ellas dos también, su madre y a ella misma, y a su padre también. Pero ella es muy astuta, tiene esa sabiduría, que va y le dice: ¡ah! ¡Wow! Encontraron un bebé. ¡Wow! ¿Qué tal? Parece hebreo, sí. ¿Tú no quisieras que yo te consiguiera una mujer hebrea para que lo amamante y lo críe? Bueno, sí, dice la mujer, la hija de Faraón: bueno, se suena como una buena idea, ven, ahí búscala, tráela. Entonces, en ese momento, llega la mamá del niño, porque obviamente María va a su casa, le dice a su mamá: mira, ya la hija de Faraón tiene el bebé, camina porque te necesita. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí más adelante. Pero quiero resaltar algo antes de esto. Que había mujeres egipcias posiblemente que hubiesen dado a luz recientemente y tendrían la capacidad de amamantar al bebé. Tenían que existir. Pero solamente por esa gracia que Dios pone y utilizó a esta mujer para que interviniera, es que puede venir su propia mamá a amamantar ese bebé. María sabiamente sugiere a una mujer hebrea, y esa precisamente es la misma mamá del niño. Y María en este instante podría tener aproximadamente unos 12 a 14 años. Así que cuando hablamos de María, queremos resaltar este nombre en esta fecha especial de las madres. María fue alguien que Dios o la Escritura exaltó, aunque cometió errores también, pero Dios la exalta. Y escuchen lo que dice Dios en el libro de Miqueas 6:4, dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, refiriéndose al pueblo de Israel, y de la casa de servidumbre te redimí, o sea, de la esclavitud te saqué. Y dice: y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. O sea que Dios, inspirando a estos escritores del Antiguo Testamento, incluye en esa área redentora del pueblo egipcio, el pueblo israelita de los egipcios, a María. ¡Wow! Tremendo. Y en la iglesia de hoy tenemos que reconocer el gran valor que tienen las mujeres. Tenemos que valorar, tenemos que apreciar esa inmensa ayuda que como las mujeres brindan a la obra del Señor. Es invaluable, y gracias a Dios por cada uno de ustedes que sirven dentro de la iglesia. Éxodo 2:8 dice: y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. O sea que María fue donde su mamá, la llamó, y ahí fue donde le dijo: mamá, mira, ya el niño está con la princesa, vamos, que te necesita. Y en ese momento, entonces ella fue galardonada por su fe. Ella vino a tener el cuidado y la protección de su propio hijo, y no solamente lo tuvo esos 3 meses en su casa, sino que lo iba a tener por un buen tiempo. Y la Escritura no nos dice si fue en su propia casa o fue en la casa de Faraón. Los primeros 3 meses de vida del niño, ella lo tuvo por su propia cuenta. Pero ahora, ella lo iba a tener más tiempo. Y no solamente que lo iba a tener, iba a disfrutar de él, sino que iba a ser pagada por él. Y era una costumbre que los que tenían hijos, precisamente estas personas que eran los que dominaban la nación, los egipcios, en su tierra, pagaran a aquellas personas que amamantaran a sus hijos. Y es impresionante esto, que le pagaran por criar a su propio hijo. ¿Y cuántas de las mamás que están aquí se pusieran a poner de pie y decir: bueno, entonces ¿a dónde está mi cheque? Decirle a los papás: yo estoy criando a mis hijos, yo estoy trabajando fuertemente, a ver, ¿a dónde está mi pago? Y que reconocemos que es un trabajo que si nosotros tuviéramos que pagar a nuestras amadas esposas, que son las madres de nuestros hijos, mejor dicho, sería un salario muy fuerte. Y de hecho, estaba leyendo yo un estudio que sacó la prensa asociada en enero 9 del 2017,
acerca de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dijo hace un año que el costo de la educación de un niño desde que nace hasta la edad de 17 años es de $233,600 por niño. Claro que está hablando aquí de una educación en una clase media. En la parte rural el costo sería menos. Así que lo que esto incluye, pudiéramos hablar acerca de lo que es educación, vivienda, medicinas, ropa, y todo aquello que nos atrae o nos incurre tener un hijo. Así que otra vez más, madres, muchas gracias por ese valioso labor, por ese trabajo enorme que hacen cada una de ustedes. Dios la bendiga. Exactamente, cocinar, limpiar y atender al esposo también. Éxodo 2:9 dice: y la mujer, o sea Jocabed, la mamá del niño, tomó al niño y lo crió. O sea que Jocabed es pagada por la nómina de Faraón. Faraón la pone en esa lista, la cual ella recibe para poder criar a su hijo. Y ella estaría ahí para guiar a su niño, no solamente en la protección, en la alimentación, sino también en la educación. Y cuando hablamos de esto, Jocabed era levita, ya lo dijimos anteriormente. Y los levitas fue aquella nación, aquella tribu que Dios estableció, que serían los que estarían a cargo del templo, de donde vienen los sacerdotes y donde viene todo aquel personal que se dedica no solamente al mantenimiento, al cuidado, sino a la atención de todo lo que se refiere al templo. O sea que desde este momento ella conocía lo que era la educación y su papel importante para ella, aparte de alimentarlo y cuidarlo, era no solamente enseñarle quién era Dios, sino quién era Él. Y posiblemente le enseñó los principios por los cuales Él debía vivir. E incluso pudiéramos imaginar que Jocabed le dijo: mira, aunque tú eres un príncipe, porque ya él era un príncipe después de ser adoptado por la madre de la princesa, tú eres un príncipe de una nación pagana, una nación malvada, una nación que oprime a tu pueblo, una nación que no solamente hace mal uso de todo aquello que le está sirviendo, que son cada uno de nosotros, sino que maldice a nuestro Dios. Y Jocabed tiene que haberle inculcado esto al niño. Este niño que había crecido de pronto pues iba a crecer en una posición privilegiada, una posición de poder, una posición alta, iba a estar mezclado con gente que no agradaba a Dios. Empezando por su abuelo putativo y por su madrastra. O sea que ella le enseñó que en algún momento él tendría que hacer una decisión. Ella le inculcó a él: te pones en lugar de la verdad de Dios o te pones en el lugar del pecado, de la maldad, del paganismo, al lado de Satanás. Esto tiene que habérselo inculcado a su hijo. Y lo más probable es que esto tuvo un gran efecto, y de hecho lo tuvo en Moisés. Ella tiene que haberle dicho: tú no puedes pararte en el medio, tú no puedes ser neutral, o estás con Dios o estás con Satanás, como dijo Jesús una vez: el que no está conmigo en mi contra está, y el que conmigo no recoge desparrama. O sea que cuando hablamos de Dios, hablamos de Cristo, o se es o no se es. Y lo más probable aquí es que Jocabed, su madre, le inculcó esto a su hijo desde el comienzo. Y vemos entonces aquí cómo las madres son una generación escogida, como Jocabed, para guiar a sus hijos, para guiarlos hacia Dios. Y Dios usa a estas mujeres para lograr sus propósitos. De la misma manera que usó a su hermana Miriam, ha usado a la mamá de este niño, a la mamá de Moisés, a Jocabed, para lograr sus propósitos. Entonces aquí podemos analizar una vez más, cuando ya vemos años después a Moisés en esa posición que Dios le ha dado, que detrás de cada hombre, detrás de cada gran hombre, hay una gran mujer.
Esta es una gran verdad. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y es por eso que Dios desde un comienzo, desde que empezó con la creación, dispuso que esa ayuda idónea iba a ser de gran valor para el hombre. Y por eso fue que dijo, ahora sí, todo es muy bueno. Gracias, mujeres, una vez más. O sea que parece que Moisés entendió muy bien esto que su mamá le inculcó. Porque cuando nos vamos al libro de Hebreos 11:24, dice que por la fe, Moisés, cuando era ya grande, 11:24, Hebreos 11:24, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y cuando analizamos este pasaje, cuando Dios o cuando Moisés decide rehusar ese llamado a ser hijo de la hija de Faraón, esto no empezó cuando Moisés fue llamado por Dios en la zarza ardiente 80 años después. Esto sucede precisamente unos versículos después que leemos en el libro de Éxodo, versículo 11 creo, si no estoy mal, que Moisés, viendo cuando uno de sus hermanos hebreos es maltratado, castigado al punto de que este hombre casi moría, es que Moisés reconoce que ese es su linaje, esa es su nación, defiende a su hermano hebreo y por tal razón se cree que en defensa personal mató a este egipcio. Es ahí donde Moisés huye y es ahí precisamente donde él se aleja y ya no es llamado más el hijo de Faraón, sino que escoge ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y lo más importante de esto es que esa raíz, esa semilla que su madre Jocabed inculcó en él, tuvo fruto para él ver la injusticia que se estaba llevando a cabo ahí, ver el pecado y ver a Dios y defender a sus hermanos. O sea que continúa diciendo el versículo 26 de Hebreos 11, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. O sea, que esto nos da a indicar también que Jocabed le inculcó a su hijo esa promesa de un Mesías. Él creía en ese Mesías que sería, como dice ahí, que le daría la recompensa. El único que es capaz de librarnos a nosotros, de redimirnos totalmente del pecado. Y ese es Jesús. O sea que Moisés, aún en ese tiempo, comprendió lo que significaba ese Redentor, ese Mesías, ese Salvador del mundo que es Jesucristo. Y prefirió sufrir como sufriría Cristo de aquellos maltratos que estar en el pecado. Qué cosa más grande nos enseña Moisés aquí. Éxodo 2:10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Esta palabra prohijó suena un poco como complicada. Lo que quiere decir es que lo adoptó como hijo suyo. Y le puso el nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y ese precisamente es el significado del nombre Moisés, sacado del agua. Y cuando vemos aquí que el niño había crecido, significa que sí creció en estatura. Cuando un niño era devuelto a sus padres, que había sido amamantado por aquellas nodrizas, el niño era devuelto aproximadamente a los 4 o 5 años, cuando ya no era necesario amamantarlo. Hay algunas otras teorías que indican que el niño posiblemente pudiera haber estado con su mamá hasta los 10 o 11 años, que de acuerdo a la misma escritura, porque cuando nosotros vemos acerca de Isaac, Isaac también fue amamantado por una nodriza y lo devolvió a una edad corta. O sea, que cuando Jocabed devolvió a su hijo a su madre adoptiva, tenía aproximadamente unos 5 años, pongámosle máximo 6 años. Pero desde ahí la palabra le fue inculcada a este niño. La gracia de Dios estaba sobre él. Ese poder que solamente da Dios estaba sobre él. Y entonces podemos pensar nosotros que llegó el día
en que Moisés tenía que irse al palacio. Y podríamos pensar nosotros que vuelve otra vez ese dolor para una madre tener que desprenderse de su hijo. Ya lo había hecho la primera vez, cuando lo lanzó al río, pero esta segunda vez era una segunda vez que ya era definitiva. Su corazón debería estar adolorido, partido por tener que dejar a ese hijo que salió de sus entrañas, que lo crió, que lo amó, que luchó por él. Llegó ese momento en que tendría que dejarlo una vez por todas. Y aquí vemos cómo una madre, por amor y obediencia a Dios, hizo todo lo que pudo hacer, pero finalmente lo entregó para que Dios continuara haciendo su obra. Y es hermoso, esto nos recuerda a Samuel, cuando su madre también lo entregó a Elí en el templo. Y ahí el Señor hizo su obra con Samuel. O sea que la hija de Faraón lo adoptó como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, sacado del agua. Y en aquel tiempo Moisés fue adoptado probablemente, escúcheme bien, por la familia más famosa del mundo, la familia más poderosa del mundo. Y Moisés comienza a recibir una educación especial, no una educación que recibían los demás esclavos hebreos. Él empieza a recibir una educación superior, posiblemente en idioma, en matemáticas, en todo lo que es todo aquel funcionamiento cultural, intelectual de la época. O sea que Moisés se crió en un alto nivel. O sea que hay algunos que dicen que posiblemente Moisés habló hasta diferentes idiomas. Y lo vemos en la Escritura. La Escritura nos dice aquí que él recibió una educación de rey, real, de una familia real, Hechos 7:22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, que esta educación que él recibió no estaba disponible para todos los hebreos. Y Dios usó esta princesa para salvar a Moisés de la muerte y para que fuera educado en Egipto y fuera preparado desde un comienzo dentro de la cultura egipcia. O sea que Dios orquestó todo esto para que Moisés pudiera llegar a ese alto nivel, a esa categoría de que él pudiera tener el conocimiento del pueblo egipcio. Y esto siempre me viene a la memoria muchas cosas. Jesús también, Moisés fue aquel personaje que trajo redención al pueblo de Egipto. Pero Jesús vino a este mundo para traer redención a su pueblo de su pecado. O sea que en esa misma condición Dios, enviando a Jesús, vino y habitó en esta tierra. Se hizo hombre, vivió en medio del pecado, vivió en medio de pecadores, cumplió esa ley que nosotros no podemos cumplir, vivió una vida que nosotros nunca podremos alcanzar de perfección, para que al final de cuentas Él pudiera ser ese verdadero sustituto nuestro. Porque cuando hablamos de salvación, la salvación se compone de dos partes. Primero, somos perdonados de nuestros pecados, son aquellos pecados que son puestos en Jesús en la cruz. Él toma nuestro pecado en esa doble sustitución. Nosotros entregamos su pecado, Él lo lleva en la cruz, Dios lo castiga, el pecado que es nuestro, satisface su justicia, y en su resurrección Jesús nos entrega a nosotros su perfección, su rectitud, su justicia. Y ahí es por eso que necesitamos no solamente el perdón de los pecados de Jesús, sino aquella justicia, aquella perfección que Jesús vivió mientras estuvo en la tierra. O sea que aquí vemos cómo Dios utiliza a Moisés para levantarlo en medio de una nación pagana, educarlo en esa misma forma para él lograr sus propósitos de liberación del pueblo israelita de Egipto. Porque Moisés cuando sucede el acontecimiento del egipcio, Moisés tenía 40 años ya, o sea que ya era una persona adulta, posiblemente su madre Jocabed ya había muerto. O sea que mientras Faraón estaba planeando exterminar al pueblo judío, Dios estaba preparando liberarlos.
Y Dios decreta que Egipto iba a ser participante de su propia destrucción. Egipto tendría dentro de su propia familia, o sea, a Moisés, aquel que él utilizaría, no solamente para sacar al pueblo de aquella opresión, aquella esclavitud, sino para traer el castigo a este pueblo que bien merecía. O sea que, cuando venimos aquí, vemos a Jocabed como aquella mujer que juega, aquella madre que juega un papel muy importante. Y ella tiene 3 cualidades que cada mujer, hombre, joven, niño que está aquí, deberíamos tener. Y aquí es donde vamos a verlas. La primera cualidad que vemos en Jocabed fue que fue una mujer valiente. ¿Y qué significa una persona valiente? Que tiene esa capacidad para lidiar con situaciones difíciles o de peligro. Ella demostró valentía en medio de un sistema de gobierno corrupto para poder enfrentar ese obstáculo que se le estaba presentando, y actuó de una manera muy sabia. O sea, que tenemos que ver esta valentía en esta mujer. Y la presión que ejerce nuestro sistema educativo hoy en día con nuestros hijos, con aquellos decretos, con aquellas regulaciones que se están viendo en las escuelas, educando a nuestros hijos de una manera incorrecta, es donde se requieren mujeres valientes que puedan no solamente tomar la vocería e ir en contra de una manera ordenada, decente, de lo que el gobierno establece, sino educar a sus hijos de una manera correcta, en el buen entendimiento de lo que es no solamente la vida sexual, que ellos están manipulando ahora de una manera increíble, que para ellos eso es normal, sino toda esa especie de leyes en cuanto a lo que es la creación, en cuanto a lo que es el amor por Dios, en cuanto a lo que es el temor por Dios, el respeto por los semejantes, el amor por nuestro prójimo. Así que se requiere valentía para poder obedecer a Dios y llevar a cabo estos propósitos. Vemos otra cualidad, vemos la fe de Jocabed. O sea que esta fe de Jocabed es probada por Dios 2 veces. Vuelvo y repito, no solamente en la primera vez que lo depositó en el agua, sino en aquella segunda vez que tenía que entregarlo definitivamente a su madre adoptiva. Y ella lo hizo en fe. Ella creyó y ella actuó. O sea que cuando nosotros vemos estas circunstancias, nos enseñan a nosotros que por más fe que nosotros tengamos, tenemos que actuar. El libro de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Nosotros creemos, pero tenemos que poner en efecto esa fe que nosotros tenemos. Tenemos que hacer frutos o de dar testimonio, hacer esa imagen que refleje a Cristo en medio de nuestros semejantes, manifestar a Cristo donde quiera que vayamos. O sea que Jocabed actuó de una manera que mostraba a Dios. Y cuando vemos aquellas circunstancias de Jocabed, ella fue temerosa delante de Dios. Ella obedeció a Dios. Ella se dejó guiar por Dios. Ella confió en Dios. Y finalmente ella puso su hijo en la mano de Dios. Vemos otra cualidad más. Es una tercera cualidad con respecto a la vida espiritual. Porque en aquel sentido de protección que las madres tienen por sus hijos, y eso lo sabemos nosotros, porque una madre es protectora por naturaleza. Una madre defiende a sus hijos como una fiera defiende a sus cachorros. Una madre ve una situación en que va a cruzar la calle, por ejemplo, y ella siempre está pendiente, mirando para ambos lados, cogiéndolo de la mano para que no tenga ningún peligro. Hay mujeres que ven un insecto, las madres que tienen sus hijos pequeños, ven un insecto que está en algún lugar y hasta que no lo persiguen, desbaratan la casa, revuelcan todo para eliminarlo, no están contentas porque ven como una situación de peligro ese animalito para sus hijos. O sea que las madres son protectoras por naturaleza. Y aún más, nosotros que somos hijos y ya estamos creciditos y no estamos bajo el techo de nuestros padres,
vemos que aún nuestras madres se preocupan por nosotros. Están pendientes de nosotros y siempre están guiándonos y corregirnos en aquellas ridiculeces que a veces nosotros hacemos. O sea que las madres son esas personas que siempre estarán ahí por nosotros. Están al cuidado, la protección y están pendientes de que nosotros marchemos de una manera adecuada. Alguien dijo una vez, una madre dijo una vez, que la parte más fácil de ser madre es dar a luz. Pero que la parte más difícil es estar al cuidado de su hijo día tras día, en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Y yo, pues nunca podría imaginarme esto, de que sea más fácil dar a luz, pero de acuerdo a lo que nosotros vemos, las madres definitivamente se preocupan y se esfuerzan por sus hijos. O sea que Jocabed sabía ser una buena madre. Y ella, en esta tercera cualidad, hizo todo lo que fuera posible para proteger a su hijo de aquellas fieras que pudieran estar en el río, de aquella forma en que su hijo pudiera ser ahogado. Hizo todo lo posible por esto, pero esto no fue lo único que ella hizo. Ella se preocupó por algo más, por la vida espiritual de su hijo, porque esa enseñanza y esa protección que su madre le estaba dando a su hijo continuaba y no terminaba sino con la enseñanza de quién era su hijo, que quién era su padre, su Dios, su redentor. Así que Jocabed quería estar segura de que el niño tuviera entendimiento de quién era él primero que todo, de dónde vino, quién era su linaje. Él supo que fue judío, pero precisamente la razón que ella quería que él supiera era que ese Dios, el Dios de Israel, era el que lo había protegido a él, lo había sostenido y que tenía un plan perfecto, un propósito para él. O sea, que Moisés supo fundamentalmente quién era. Él se dio cuenta, lo vimos en aquel pasaje que hablamos anteriormente. Pero entonces el punto ahí ¿cuál es? ¿Por qué él supo quién era? Por la educación de su madre Jocabed. Por eso la palabra decía, el hermano ahora hablando del Salmo, instruye al niño en sus caminos, porque aún cuando fuere grande, nunca se apartará de ellos. Es la enseñanza que como padres damos a nuestros hijos desde una edad temprana. O sea que Jocabed le enseñó a su hijo todas estas verdades desde aquellos primeros años que ella lo cuidó. Posiblemente le contó cosas grandes, esas historias grandes acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, cómo ellos llegaron a ser esclavos en Egipto. Todas esas historias bíblicas. Pero ella principalmente amó tanto a su hijo que se aseguró de que él entendiera quién era Dios, quién era su Dios. Ella quería que él supiera que Dios es un Dios santo, un Dios que castiga la maldad y la iniquidad de los pecadores y que por tal razón no da por inocente al culpable. Ella quería que su hijo supiera que solamente por la provisión que Dios da y que es a través de ese Mesías que ella le nombró muy claramente, por el cual él prefirió sufrir los oprobios que gozar de los placeres y del pecado de Egipto, fue a través de las palabras de su madre que él entendiera que somos pecadores, que necesitamos un redentor, que necesitamos un salvador y que solamente viene a través de la provisión que Dios ha hecho posible y que ese es solamente Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia ya terminando? Que un cristiano debe ser impulsado a demostrar siempre su identidad mientras él viva o ella viva a través de su vida manifestando a Jesús. Inclusive en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Inclusive a costa del precio que nos pudiera causar. Debemos dar ese paso, debemos mostrar esa identidad, debemos tomar acción, debemos manifestar que tenemos un Dios todopoderoso y que solamente en Él confiamos y de Él dependemos. Pablo escribió en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que como cristianos, Dios ha preparado obras en cada uno de nosotros para que andemos en ellas. Y esas son precisamente la manifestación de nuestra fe, manifestar nuestra identidad, que somos verdaderos hijos de Dios, de Cristo. Si entendemos bien, una pregunta que siempre debemos hacernos es: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? Entendemos que Dios nos ha llamado, entendemos que Dios nos ha equipado, entendemos que Dios nos ha capacitado, entendemos que Dios lo ha hecho todo con un propósito y una razón. ¿Y por qué a veces entonces nos decaemos? ¿Por qué a veces fallamos? ¿Por qué a veces nos debilitamos? Y eso es normal. Yo no estoy diciendo que sea un pecado en un cristiano, porque todos tenemos momentos de flaqueza. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer que si estamos aquí, Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros para que, sobre todo, lo glorifiquemos a Él, lo honremos a Él, lo exaltemos a Él y vivir una vida acorde a ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. O sea que si entendemos esto, y espero que cada uno lo entendamos, no podemos olvidar la importancia de ese carácter que debemos tener. O sea, perseverancia, fe, coraje, actuar y movernos siempre en aquella dirección de Dios. O sea que para nosotros los cristianos, nuestra identidad está comprometida en hacer siempre lo correcto, sin importar el costo. Sin importar el costo. Es fácil debilitarnos bajo la presión de este mundo, eso sí es cierto. Bajo el pecado, bajo estas circunstancias, estos afanes que tenemos. Es muy fácil hacerlo, pero como cristianos debemos ser fuertes y siempre seguir confiando en Dios. Y finalmente, la historia de Moisés estando en el agua nos recuerda a un Dios rescatando. Dios rescatando. Primero saca al pueblo a través del Mar Rojo. Con aquel poder Dios seca el océano, hace paredes con las aguas y el pueblo hebreo puede pasar en seco hasta el otro lado. Los liberta, los rescata. Eso es lo que hace Dios, rescata a este pueblo hebreo. Vemos también cómo con Josué cruzan el río Jordán de la misma circunstancia. Es hermoso cómo Dios repite esta escena 2 veces, pasando por el río Jordán en seco, dividiendo las aguas. Pero la historia de Moisés con el agua también nos recuerda a una canasta mucho más grande, que fue esa arca de Noé, que también fue con un propósito de dar vida, a Noé, su familia y en consecuencia todos nosotros que venimos de este linaje también. Y cuando vemos a este pueblo hebreo cruzar y salir a través de las aguas del Mar Rojo y consecuentemente a Josué a través del río Jordán, nos trae a la memoria también a Jesús bautizándose en ese río, en el cual las palabras del Padre dicen: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Recordamos aquellas palabras, aquel momento en que Jesús entra en esas aguas, que el mismo Juan el Bautista no se siente digno de hacerlo, porque en aquel momento el bautismo que llevaba a cabo Juan el Bautista era para arrepentimiento de pecados. Y dice él, el que soy para bautizarme soy yo. Pero Jesús le dice: hazlo, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y volvemos a esa misma justicia, que es que Jesús vivió e hizo completamente todo en nuestro lugar para que pueda ser nuestro verdadero sustituto. Pero aquí hay algo más. Jesús en el bautismo, Él no solamente se identifica al entrar a esa agua, con ese acto de obediencia en el agua para que todos lo llevemos a cabo, sino que Él está simbolizando su muerte.
así como Cristo es sumergido en el agua, representa esa muerte que Él llevó en la cruz, injustamente por el pecado de los suyos, llevando nuevamente, repito, la ira de Dios, llevando el castigo que nosotros merecemos. Eso es lo que representa el sumergirse en el agua. Cuando Él sale del agua, es esa vida nueva, es esa resurrección, es esa cualidad, esa aprobación de Dios en ese sacrificio que Él ha hecho de una manera perfecta por cada uno de nosotros. Así que de esta manera vemos nosotros cómo ese ejemplo de muerte y resurrección de Jesús, dándonos el único medio para poder ser salvos, es manifiesto en las aguas. Es así, de una manera que nosotros en el bautismo representamos esa misma redención a través de las aguas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Es lo que nos dice Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, en Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que ese simbolismo que representa la muerte de Cristo y su resurrección entregándonos su justicia, andamos en una vida nueva, en una redención, en un perdón de pecados, en una identidad diferente, y de tal manera nosotros debemos manifestar esa nueva vida. Y el mismo Dios que rescató a los israelitas es el mismo Dios que rescató a Jocabed, el mismo Dios que rescató a María, y es el mismo Dios que nosotros adoramos en el día de hoy. Es el mismo Dios. Y tal vez pudieras estar atravesando por algunas circunstancias. Tal vez has sido tirado a esa agua donde está invadida por ciertas circunstancias peligrosas. Tal vez la corriente es tempestuosa. Tal vez las aguas son profundas, la corriente es muy fuerte, pero recuerda siempre que Dios está ahí y quiere rescatarte si es que tú quieres ser rescatado. Y esa es una gran verdad. Pero siempre hay que responder con arrepentimiento y fe. Y aquí cabe una pregunta. ¿Has sido rescatado? ¿Has sido rescatado? Porque como muchos pudiéramos estar aquí, pero estaríamos viviendo una vida ficticia, de apariencia, con una idea de que hemos sido rescatados, pero aún seguimos naufragando por esas corrientes, río abajo, sin saber verdaderamente cuál es nuestro destino, que finalmente será en perdición. Así que siempre Moisés no solamente fue aquel que liberó y rescató al pueblo de Egipto de la esclavitud, sino que Jesús es el que redimió a su pueblo de sus pecados. Y Moisés pudiera haber sido el profeta del Antiguo Testamento, pero Jesús fue profeta, fue rey y fue sacerdote. Y es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el único por el cual podemos acercarnos al Padre. No hay otro mediador por el cual nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Amén. Oramos entonces. Bendito Dios Todopoderoso, grande eres, Señor. Grande es tu misericordia, grande es tu bondad. Estamos nosotros aquí, Señor, mostrando nuestra condición, reconociendo que no merecemos nada delante de ti, que vivimos corriendo bajo aguas turbulentas, por circunstancias que tal vez nos afectan, que tal vez están trastornando nuestras vidas, que ponen en peligro nuestra condición, nuestra situación como cristianos tal vez. Pero venimos delante de ti, Señor, el único que tiene el poder de redimir
el único que tiene el poder de rescatar, el único que tiene el poder de sacarnos de esas aguas turbulentas y darnos vida, Señor. Estamos aquí, Señor, reconociendo que no somos dignos de ti, pero que gracias a tu misericordia, gracias a Cristo, hoy podemos considerarnos de tu familia, poder ser llamados hijos tuyos, poder compartir con esta comunidad de hermanos, tus hijos. A ti, Señor, oramos, porque nos traigas convicción de pecado, nos traigas un arrepentimiento verdadero, nos des a nosotros esa seguridad de que solamente en ti, Señor, hay vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que cada día nuestra fe aumente, como decía aquel hombre, aumenta nuestra fe. Vivimos situaciones que nos debilitan, Señor, pero te pedimos fortaleza. Te pedimos que tu palabra pueda hacer cabida en cada uno de nosotros, que pueda penetrar en nosotros hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos pueda dar, Señor, ese consuelo, esa esperanza y esa seguridad de que solo en ti hay paz, Señor, en ti hay perdón, en ti hay redención. Ayuda a mis hermanos y hermanas, Señor. Cualquiera sea la circunstancia que están atravesando, sabemos que solamente apoyados en ti, fortalecidos en ti, sostenidos de ti, de esa mano fuerte y poderosa, es que podríamos pasar a través de estas valles y sombras. Guíanos, Señor. Gracias por esta iglesia local, gracias por esta iglesia que compone cada uno de tus hijos, y que tu voluntad, Señor, siga haciéndose manifiesto en cada uno de ellos, Señor. Tráeles paz, tráeles gozo, tráeles esa capacidad de aceptar tu voluntad, Señor. Bendito eres, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, a vivir acorde a tu voluntad. Bendito eres, Señor. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén.